Saludos amigos y colegas, sean bienvenidos acá una vez más a los espacios virtuales de la Expo Mecánico Automotriz Internacional 2022. Quien tiene el placer de compartir con ustedes su servidor, Lois Tamparra, desde acá, desde Venezuela. Y hoy les voy a comentar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con el uso de la técnica de pulso modulado, escuchen bien, pulso modulado para el control de presión de combustible en los vehículos Chrysler. Esta es una técnica que han utilizado otras marcas. Muchos de ustedes seguro han tenido ya en sus talleres vehículos, por ejemplo, de la marca Ford, ¿sí? Que utilizan este tipo de técnica, pero Chrysler tiene ciertas particularidades, ¿sí? Que bueno, vamos a comentarles acá y vamos a compararlo con lo que sería el sistema tradicional, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Vamos a ver acá. Aquí, en esta lámina, tenemos un esquema básico, ¿sí? De lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en los sistemas de control de combustible convencionales. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería nuestra energía, nuestra batería, ¿sí? Nuestro acumulador, ¿sí? Acá tenemos, por supuesto, de este lado el que va a servir de carga, ¿sí? Que es la bomba de combustible como tal. Muchos le llaman, o es la mal llamada pila, ¿sí? Y en este esquema, aquí por supuesto faltan otros componentes, ¿sí? Pero lo que se trata acá de explicar es una de las maneras de diagnosticar este tipo de sistema. Por ejemplo, ¿cómo sabíamos nosotros que esa bomba de combustible ya estaba defectuosa o una de las razones por las cuales podíamos descartar su funcionamiento? También podíamos inferir, incluso predecir cuánto le quedaba de vida. Y era por el consumo de corriente, ¿sí? Las literaturas expresan de manera bastante clara que pueden consumir un máximo de 10 amperios. Sí, les puedo comentar que por la experiencia ya una bomba con 8 amperios y medio, ya le queda muy poca vida y en algunos casos incluso pudiera hasta fallar dependiendo del modo de conducción del vehículo. ¿Ok? Esa cantidad de corriente se mide en amperes, ¿ok? Se mide en amperes y por supuesto con el amperímetro. Una de las maneras más fáciles de nosotros poder hacer esa medición era desmontando el fusible de la bomba de combustible. El fusible que está en la caja de fusibles, ¿sí? Y ahí colocábamos las puntas del multímetro de manera tal que seteando este mismo en la posición de amperios, ahí podíamos nosotros poder ver el trabajo de la bomba. Encendíamos el auto y inmediatamente íbamos a ver cuánto está consumiendo esa bomba de combustible. ¿Ok? De igual manera, cabe destacar que para accionar la bomba de combustible está un relé, ¿sí? Ese relé, por supuesto, debería estar en excelentes condiciones, ¿sí? Y el relé simplemente es un contacto, ¿ok? El relé no va a tener consumo de corriente. Al contrario, él tiene que estar diseñado para soportar el consumo de corriente para no recalentarse. Si se recalienta, ahí sí va a ser parte de la falla de nuestra bomba de combustible. ¿Ok? Así que el relé debe estar en excelentes condiciones para que este tipo de mediciones sea válida. ¿Ok? Entonces, esa era una de las formas de poder nosotros detectar si una bomba de combustible por consumo, ¿okay? ya estaba defectuosa, ya nos estaba causando fallas. Sí, es una prueba bastante sencilla. Recuerden que también están las pruebas de presión, que las pruebas de presión nos hacen la vida del diagnóstico bastante sencilla, ¿sí? Simplemente habría que buscar en la literatura, ¿sí? en el manual de servicio del vehículo, las especificaciones de presión para poder nosotros determinar qué
qué tipo de funcionamiento o qué tipo de fatiga ya tiene esa bomba de combustible. ¿Ok? También entonces tenemos dentro de esa parte tradicional, como ya les estaba comentando, el uso de un relé, ¿sí? El uso de un relé. ¿Okay? Aquí tenemos un relecito, un relé tipo ISO, ¿sí? O quizás medio ISO también, ¿sí? Es un relé de 5 patas, donde en una de sus terminales, por supuesto, está lo que sería el lado positivo de la bomba, ¿sí? Y por el lado contrario, ella va aterrada, ¿ok? Va a masa. Teníamos este fusible de protección, que este fusible es donde nosotros desmontamos para hacer la prueba que les acabo de mencionar, ¿sí? Un interruptor de encendido, que va a energizar tanto la bobina del relé como el lado de alta del mismo relé, ¿ok? Y el lado negativo de la bobina está controlado por la ECU, ¿sí? Esa ECU pudiera ser la computadora de motor, pudiera ser también una fusilera inteligente, ¿sí? Una fusilera inteligente pudiera ser el que controle el funcionamiento del relé, ¿sí? Y aquí abajo al final, bueno, tenemos nuestra batería de 12 voltios. Una de las cosas interesantes acá cuando tenemos control electrónico, estamos controlando con un módulo, es que la computadora puede determinar el estado de los componentes que están involucrados en un circuito. Por ejemplo, acá, como la SM está conectado directamente a lo que sería la bobina del relé, ¿sí? En estado de apagado, ¿sí? En estado de apagado, o mejor dicho, cuando el switch está cerrado, acá van a pasar 12 voltios, ¿sí? Van a pasar 12 voltios. Cuando la ECU coloca la masa, excita el relé cerrando el circuito. Eso lo sabemos nosotros por mecánica simple. Pero, ¿qué pasa cuando la ECU no le coloca la masa al relé? Es decir, cuando nosotros pasamos ese switch, se activa la bomba por 2 segundos, es decir, activamos el relé por un par de segundos y ya se desactiva hasta que no recibamos señal de rotación, señal de arranque. ¿Qué sucede? Que a través de la bobina sigue circulando ese voltaje y la computadora aquí tiene que leer que hay 12 voltios presentes en ese terminal. Si no lo hay, inmediatamente va a levantar un código de falla que tiene que ver con el relé de bomba de combustible. Simplemente nos va a decir circuito abierto en el relé de la bomba, en el circuito abierto en el control del relé de la bomba de combustible. ¿Ok? Circuito abierto en el control del relé de la bomba de combustible. Ese va a ser nuestro código de falla y tiene que ver porque no está recibiendo los 12 voltios en ese momento. ¿Por qué les explico el código de esta manera? Porque para nosotros es muy fácil decir, bueno, sí, el relé no está y la computadora va a decir que no está el relé, ¿ok? Pero para lo que les voy a explicar a continuación tenemos que entender justamente esa lógica de funcionamiento, que es lo que diseñó el ingeniero en el momento que hizo la programación para que la ECU, el micro, estuviera o pudiera monitorear, que así se llama monitorear, la presencia, en este caso, del relé de combustible. Ahora bien, si quisiéramos monitorear el estado del switch, por ejemplo, ¿sí? Al pasar el switch, ¿sí? Al pasar nosotros el switch o al cerrar el circuito acá, inmediatamente ella tiene que recibir esos 12 voltios para colocar la masa. Si no recibe los 12 voltios en el momento que nosotros cerramos el switch, también nos va a levantar el mismo código y lo va a hacer de manera inmediata. ¿Sí? Lo va a hacer de manera inmediata. Ahora bien, este relé, si presenta fatiga en la bobina, ¿sí? Fatiga en la bobina. Si ustedes miden un relé de esto, debe tener entre unos 70 y 80 ohmios, ¿sí? Va a haber una caída de tensión. Esa caída de tensión también la puede determinar la ECU, ¿ok? Y ahí puede también darnos
un código de falla que tiene que ver justamente con el control del relé de la bomba de combustible, pero ya la computadora lo está haciendo referencia, o está haciéndonos referencia, es a que el relé tiene alta resistencia, ¿ok? Alta resistencia o quizás muy baja resistencia en su bobina, ¿ok? En ambos casos, pudiéramos determinar haciendo la medición del relé, ¿sí? Para ver si en realidad está dentro de sus valores. Las mediciones se hacen en frío y recuerden que también se hacen en caliente porque el material aumenta o cambia su resistencia a medida de que aumenta la temperatura. Eso es punto importante que también tienen que tener ustedes al hacer un diagnóstico, ¿ok? Las condiciones en que están haciendo las mediciones para poder ustedes evaluar en función de la lógica que tiene la computadora el posible diagnóstico certero, ¿ok? Efectivamente, bueno, ya si todo está bien, se refiere el código entonces a lo que sería tema de cableado, ¿ok? Tema de arnés, conexionados, etcétera, etcétera. También en los códigos de falla, disculpen que me extienda un poquito, es importante el voltaje de suministro. Siempre las cartas de diagnóstico que se refieren a circuitos eléctricos rezan muy insistentemente que la batería tiene que tener, o el sistema de energía tiene que estar por encima de 10 voltios, ¿sí? Así que hay que verificar también las caídas de tensión que pudiera tener el acumulador o batería, ¿ok? Bien, entonces ya estamos expertos en lo que sería diagnosticar una bomba de combustible tradicional, ¿ok? Con la prueba de presión, por supuesto buscando un manómetro con la carátula que tenga las presiones, que tenga el rango de las presiones, ¿ok? Me refiero, podemos buscar un reloj de 30 libras, por lo menos para Chrysler no podemos buscar un reloj de 30 libras ni de 40 libras, ya que generalmente Chrysler trabaja alrededor de 60 libras, así que tenemos que buscar un reloj que tenga por lo menos 100 libras. Segundo, o quizás antes de buscar el reloj debemos buscar la especificación, ¿sí? En el esquema, en el manual de servicio, para que podamos nosotros determinar qué presión de combustible es la necesaria para el trabajo correcto de la unidad, ¿sí? La segunda prueba es una prueba de consumo, ¿sí? Corriente, qué cantidad de corriente está consumiendo la bomba, y ahí vamos a saber nosotros, por supuesto, poder determinar en qué estado físico se encuentra y si en realidad es el causante de la falla. Repito, las fallas eléctricas se miden en frío y se miden en caliente. Es importante hacer esas dos mediciones. ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros una medición en frío y una medición en caliente? Nos va a decir cómo evoluciona el sistema a medida de que está transcurriendo el tiempo o las horas de trabajo, ¿ok? Entonces ahí también podemos ver qué tanta diferencia vamos a encontrar de un estado de temperatura a otro, ¿ok? Bien, seguimos adelante. Vamos a complicar un poco más las cosas, ¿sí? En este caso particular vamos a hablar de lo que sería la Grand Cherokee Trackhawk, ¿sí? Esta hermosa camioneta tiene un motor 6.2, o mejor dicho, en su versión 6.2, supercargado, ¿sí? Este sistema de combustible que vamos a analizar está presente en esta camioneta. También hay otros vehículos, ¿sí? Otros vehículos, pero bueno, vamos a hablar específicamente de este sistema, ya que fue el que recientemente nos tocó evaluar, ¿ok? Esta poderosa camioneta tiene un sistema de combustible de 4 elementos principales, ¿sí? 4 elementos principales, 4 elementos que todos conocemos. Mira, por ejemplo, acá tenemos lo que sería PCM, ¿sí? Nuestra computadora de motor, ¿ok? También tenemos un elemento bastante interesante, que es la bomba de combustible. Esta bomba de combustible es doble, es decir, dentro de ese elemento tenemos 2 bombas. ¿Para qué tenemos 2 bombas? Lo que es el reservorio, el tanque de combustible, es lo que llaman tipo silla de montar, es decir, tiene un espacio en el centro donde divide el tanque en dos espacios,
independientes. Entonces utilizamos una bomba para succionar combustible del lado contrario, ¿sí? Tenemos en el tanque, tenemos las dos aberturas, pero en una vamos a encontrar este módulo de bombas, ¿sí? Y en el otro vamos a encontrar un flotante adicional, ¿ok? De manera tal que el BCM, el módulo de control de carrocería, ¿sí? Con la medición de flotante en conjunto con lo que activa por PCM, vamos a conseguir que ambos niveles de las dos bolsas del tanque estén más o menos equilibradas. ¿Ok? Entonces se va sustrayendo combustible del lado contrario para que el módulo de bomba pueda, por supuesto, enviarlo al sistema de inyección. Otra de las razones, o mejor dicho, otra de las funciones de esa bomba, de esas dos bombas, a su vez es mantener la presión, o mejor dicho, repartir las funciones entre las dos bombas de la mantención de presión en el riel de combustible. ¿Ok? Bien. ¿Qué otros elementos tenemos acá? Bueno, aquí tenemos dos módulos. ¿Ok? Tenemos acá lo que serían dos Fuel Pump Control Module. Así se llaman. FPCM. Tenemos un módulo para cada bomba, ¿sí? Estos modulitos son los que van a controlar directamente cada una de las bombas que están en la unidad. Y tenemos otro elemento interesantísimo, ¿sí? Que para todo control electrónico o para todo sistema necesitamos la lectura de un sensor, ¿sí? Este sensor se llama Fuel Rail Pressure, ¿sí? Este es el sensor de presión de riel de combustible, ¿ok? Sensor de presión de riel de combustible. Entonces, fíjense cómo funciona esto. El PCM está cableado directamente a cada uno de los módulos, ¿sí? De los módulos de bomba. ¿Ok? Acá vienen dos cables, ¿sí? Vamos a colocar acá, tenemos dos líneas azules y tenemos acá estas dos líneas rojas. ¿Ok? El rojo no tiene nada que ver con voltaje, simplemente es para poder ilustrar. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos que este módulo de bomba controla una de las bombas de combustible, valga la redundancia, y este módulo me va a controlar la otra. ¿Ok? Bien. Y por acá tenemos tres líneas o tres cablecitos, ¿sí? Vamos a colocar este así, vamos a colocar este en amarillo y vamos a colocar este otro aquí en verde. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? El PCM, en el momento en que es energizado, ¿sí? En ese instante, simplemente por acá, por estos cables de control de bomba, ¿sí? Él va a recibir un impulso solamente. Ese impulso le va a indicar a la bomba de combustible, al módulo de bomba de combustible, ¿sí? Que debe energizar las bombas al 100%, ¿sí? Por 2 segundos. ¿Ok? Por 2 segundos. Un impulso simplemente va a energizar, va a permitir a los módulos energizar de manera independiente a las bombas al 100%, ¿sí? Por un tiempo de 2 segundos. ¿Para qué? Para presurizar la línea de combustible. ¿Ok? Los inyectores están cerrados en ese momento, pero el riel tiene combustible, pero sin presión. ¿Ok? Ya que hay una válvula check, como ustedes bien saben, en cada una de las bombas,
que permite que en el momento que se apague el vehículo, la presión se alivie, pero la línea quede llena de combustible. ¿Ok? Cuando ese regulador, perdón, cuando esa válvula check está mala, ¿sí? Entonces la línea se vacía. Y ahí es cuando comenzamos a tener fallas como que el carro enciende al tercer intento o al cuarto intento. O simplemente pasamos switch, esperamos 2 segundos, quitamos, volvemos otra vez a pasar, carga 2 segundos y así lo hacemos hasta 3 o 4 veces. Y al quinto intento, cuarto intento que le damos arranque, el carro prende de una. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la válvula check que está en las bombas está mala, ¿sí? Y está, aparte de liberar la presión, está dejando de devolver el combustible al tanque y la línea se vacía. Entonces necesitamos ese tiempo de 2 segundos para llenar la línea primero y después que se llene es que se va a presurizar. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. La bomba está buena, pero la válvula check está mala. Lamentablemente el check no se cambia solo, viene con la bomba completa. ¿Ok? Muchos electricistas hacen juegos con relés de manera tal que ustedes al ciclar el switch haya un relé paralelo que quede encendido y por un poco más de 2 segundos, por supuesto, se mantenga encendida la bomba de manera tal que en vez de darle varios llavazos, simplemente lo que hace es esperar unos 3-4 segundos que se llene la línea, presurice y ahí sí van a dar arranque. ¿Ok? Van a dar encendido, perdón. ¿Ok? Bueno, entonces acá se va a activar al 100% por 2 segundos. ¿Sí? Suficiente para presurizar. En el momento en que da arranque, en el momento que damos arranque, ya el PCM, ¿sí? El PCM va a empezar a transmitir. Voy a colocarlo ahora aquí en azul, por ejemplo. En azul, no en amarillo. Va a empezar a transmitir pulsos. ¿Ok? Por supuesto, estos pulsos tienen la misma amplitud. ¿Ok? La misma amplitud. Pulsos para definir el trabajo, ¿sí? El trabajo que van a desarrollar estos módulos sobre las distintas bombas. ¿Sí? El PCM tiene la astucia e inteligencia suficiente como para poner a trabajar ambas bombas, ¿sí? Poner a trabajar una de manera independiente, ¿sí? Para lo que sería el tema de llenado o simplemente como para auxiliar y mantener la presión. ¿Ok? Fíjense que en ese momento que se generan esos pulsos, ahí comienza a trabajar las bombas. Por acá también, por acá abajo donde está el 100%, que ya no vendría siendo 100%, ya este valor va a cambiar, ¿sí? Ya en esta sección vamos a tener un voltaje, digamos, un porcentaje de trabajo, por ejemplo, de digamos que un 40%. ¿Ok? Un 40%. ¿Ok? Ese 40% es suficiente para que teóricamente el vehículo trabaje o circule o se mantenga encendido, mejor dicho. ¿Sí? Digamos que para circular vas a requerir hasta un 60%. ¿Sí? Con un 60% vas a poder circular a velocidad de crucero. ¿Ok? Es un poco para ilustrarles más o menos qué es lo que va a estar haciendo el PCM con estos controles electrónicos. Todo esto lo va a hacer a través del pulso modulado, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo la computadora va a saber, ¿sí? ¿Cómo el PCM sabe si debe colocar un 40 o si debe colocar un 60? Necesita alguien que le diga cuánta presión hay en la línea, ¿sí? No es una curva establecida por el PCM, ¿ok? Eso va a trabajar en relación directa a las lecturas ¿de quién? De nuestro sensor de presión de riel de combustible. Este sensorcito es o diríamos nosotros, de acuerdo al diagnóstico que se nos presentó una falla, de la falla en esta camioneta en cuestión, fue el corazón es el corazón de este sistema, ya que de este sensor depende el funcionamiento correcto. Y nuestro diagnóstico se nos complicó porque no había códigos de falla que hicieran referencia a variaciones en la lectura del sensor con respecto al estado del motor. ¿Sí? Les explico de qué estoy hablando.
este sensor nos presentó a nosotros una falla en la cual él estaba generando o detectando una alta presión, ¿sí? Estando el auto apagado, ¿sí? Nos detectaba el trabajo, mejor dicho, nos estaba detectando 100 PSI en línea de combustible con el vehículo apagado, ¿sí? Con las bombas apagadas. Y después de los 2 segundos, que el vehículo encendía y se apagaba, ya no mantenía el auto encendido. Es como si el vehículo estuviera inmovilizado. Sí, recuerdan que cuando está inmovilizado en vehículos Chrysler, nosotros encendemos y el vehículo enciende 2 segundos y se apaga, y enseguida se prende el testigo. Acá no había ningún tipo de códigos de falla con respecto a esto. ¿Sí? Acá nos tocó irnos a pie. ¿Sí? Nos tuvimos que ir a la información técnica para poder nosotros entender cómo funcionaba este sistema. Bueno, y aquí estamos explicándoselos. Entonces, este sensorcito trabaja como cualquier sensor de 3 cables. ¿Sí? En su primer terminal vamos a tener una señal. Vamos a cambiar acá de color. Vamos a tener una señal, un valor de señal. ¿Sí? Un valor de señal, ¿ok? Que equivale a 5 voltios. ¿Sí? Señal. Después vamos a tener lo que sería la masa de sensor. ¿Ok? La masa de sensor que ya saben ustedes que es negativa. ¿Ok? Y después vamos a tener una alimentación, ¿sí? Un voltaje de trabajo, ¿sí? Que es de 5 voltios. ¿Sí? 5 voltios que son los que suministra el PCM para alimentar todos los sensores. Este conjunto corresponde a la alimentación de este sensorcito de línea de combustible. ¿Ok? Entonces, hay códigos de falla establecidos, como pudimos nosotros investigar, referentes a lo que era conexión y desconexión, es decir, la presencia del sensor, ¿sí? En el circuito eléctrico para cerrarlo. Pero no encontramos o no se generó códigos de falla que tuvieran que ver con lo que sería el estatus, ¿sí? El estatus de la medición del sensor contra lo que sería el estatus del motor. ¿Ok? No sé si recordarán ustedes que han diagnosticado. Hay un código, para poder terminar de explicar cuál es la idea, hay un código que se refiere a que no hay correlación de las lecturas del sensor MAP con el TPS. ¿Sí? Tienen que haber visto ese código. Eso se refiere a que dependiendo de la posición de la mariposa del acelerador, el vacío por supuesto va a cambiar y el vacío lo va a medir el sensor MAP. Y la posición de la mariposa por supuesto lo va a medir el TPS. Y son valores que van a estar variando de acuerdo al modo de conducción, es decir, a cómo se esté moviendo el TPS, a cómo el conductor esté acelerando o desacelerando el vehículo. Acá es algo parecido. Acá no encontramos un código de falla que tuviera que ver justamente con ese estatus y ahí nuestro diagnóstico hubiera sido mucho más sencillo. Entonces, este sensor, vuelvo y repito, es el que va a mantener, ¿sí? Su lectura es indispensable después que el vehículo ha encendido. Su lectura no le interesa al PCM mientras se le está dando arranque, es decir, va a mantener durante esos 2 segundos la línea presurizada al máximo y en ese momento el motor al encender después va a controlar lo que sería la presión de la bomba. ¿Ok? Y lo hace por supuesto a través de estos modulitos. Hay un módulo para cada bomba. ¿Ok? Un módulo para cada bomba. A ver, ¿qué pudieran ustedes estarse preguntando? ¿Ambos módulos son iguales? Sí, hablemos un poquito de los módulos. Sí, estos módulos son iguales, se pueden intercambiar. ¿Ok? Es un tip interesante para el tema de diagnóstico. Se pueden intercambiar porque ambos son iguales, son idénticos. ¿Sí? Tienen las mismas entradas y por supuesto las mismas salidas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante acá con estos modulitos? La ubicación de ellos. En esta Grand Cherokee los van a encontrar debajo del asiento trasero, ¿sí? Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, del lado del chofer.
¿sí? Ahí van a encontrar ustedes estos dos módulos fijados a lo que sería el chasis y la cabina. A ver, ¿qué otra cosita interesante tenemos acá? Bien, lo que sería el voltaje de ese pulso modulado. Lo que sería el voltaje de ese pulso modulado. Para los que no sepan lo que es un pulso modulado, en mi canal de YouTube tenemos acá una charla que tiene que ver de pulso modulado, ¿sí? Ahora al final les dejo el canal para que lo visiten, están todos invitados. Fíjense algo, el pulso modulado trata de que en una unidad de tiempo determinada, ¿sí? Fraccionemos la cantidad de tiempo o subtiempo en el cual va a estar activado o desactivado el tema de la alimentación de tensión, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá, yo siempre empiezo por acá por lo que sería el 50%, ¿sí? Esto que está acá, digamos que esto que está acá, de aquí a aquí, es mi unidad de tiempo, ¿ok? No hablo de un segundo, no hablo de un milisegundo, ni de un nanosegundo. ¿Por qué? Porque el programador, ¿sí? El programador, la persona que condiciona el funcionamiento, puede determinar su unidad de tiempo en cualquier valor, ¿ok? Lo importante es que esa unidad de tiempo se repita a través del tiempo, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a llamar, como dice aquí arriba, periodo, ¿sí? Es periódico, ¿sí? Porque se repite. Esa unidad de tiempo se repite. Ahora bien, el evento, ¿qué sucede en esa unidad de tiempo? ¿Qué es lo que sucede en esa unidad de tiempo? Por ejemplo, volvemos acá al caso acá del 50%, aquí el 50%, y vemos que la mitad de esa unidad de tiempo está en alto, es decir, está suministrando tensión. Y la otra mitad está en bajo, está desactivada. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sucede yo? ¿Qué puedo conseguir yo con eso? Fíjense. Digamos acá, voy a hacer una simulación acá con las manos, ¿no? Esta es mi unidad de tiempo, o digamos que este es un solenoide, ¿sí? Voy a tener acá un solenoide. Este va a ser mi solenoide, ¿ok? Y él va a tardar esa unidad de tiempo en llegar a su tope, ¿sí? La unidad de tiempo, es decir, el periodo completo, es lo que tarda de llegar aquí hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? Yo le suministro corriente al 50%, perdón, le suministro tensión al 50%. ¿Qué va a hacer? Que en el momento en que llegue a la mitad de la unidad, se va a cortar la tensión, ¿sí? Y él vuelve a abrir. Se repite, ¿ok? Y llega hasta la mitad. Entonces, digamos que yo aumento ahora esa frecuencia, es decir, voy a hacerlo mucho más rápido. Tan rápido, ¿sí? Que no le voy a dar tiempo, ni siquiera que el momento que se detenga, se devuelva. No le voy a dar un instante, no le voy a dar tiempo suficiente para que se devuelva. Entonces quiere decir que él se va a mantener fijo acá al 50%, ¿sí? Digamos que ahora es el 75%, quiere decir que él va a avanzar. Y si por acá está fluyendo o está circulando un fluido, ya yo tengo acá con pulso modulado, tengo que un control de presión. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, esa es la forma o es la tecnología que se utiliza para construir solenoides de cambio, por ejemplo, solenoides de convertidor de torque. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen que un solenoide está controlado por pulso modulado, funciona de esa manera. Es una unidad de tiempo donde tenemos activación o podemos controlar la desactivación. Podemos encontrar elevavidrios de esa forma, podemos encontrar, bueno, infinidad de aplicaciones que nos van a permitir manipular sistemas bien complejos que consumen mucha corriente, mucha tensión, con un poquito de electrónica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos consiguiendo, lo que estamos haciendo nosotros ahora con esta tecnología incluida acá en lo que sería este control de bomba de combustible.
¿sí? Entonces, obviamente, como es una señal, ¿sí? Vamos a hablarlo así de esa manera, como es una señal o es un patrón tan rápido, por supuesto, el multímetro no tiene la capacidad de verlo, porque el multímetro simplemente lo que nos va a mostrar a nosotros, lo dibujo acá en azul, lo que nos va a mostrar a nosotros es este estado, o nos muestra este estado. Es decir, nosotros vamos a estar siempre viendo en el multímetro que hay tensión, ¿sí? Pero el muestreo del multímetro no tiene la capacidad de darnos la visibilidad de lo que está sucediendo en realidad. Por eso recurrimos a la herramienta que muchos le tienen miedo, al osciloscopio. ¿Ok? El osciloscopio cada vez más es una herramienta indispensable, tanto en el taller como para el diagnóstico. ¿Sí? Para algunos quizás será tedioso, pero es una herramienta necesaria para poder nosotros descartar este tipo de fallas. ¿Sí? Volvemos a la lámina anterior, ya aclarado un poco lo que es el tema del pulso modulado, y volvemos acá a pintar nuestras rayitas, nuestras líneas. Voy a hablar ahora específicamente nada más de un solo módulo. Es igual para los dos, ¿ok? Es igual para los dos. Por una línea, fíjense, por una línea se va a enviar ese pulso, ¿ok? Por la otra también lo vamos a ver. ¿Sí? Lo vamos a ver. Están identificadas en la pinera, tanto del módulo de bomba de combustible como en el PCM, quién es el que emite y quién o cuál es la línea que recibe. Es decir, tenemos una en este sentido y una en este sentido. ¿Ok? Esas líneas o ese pulso no puede estar interrumpido. ¿Qué sucede si se interrumpe? Se interrumpe por alguna razón, el sistema cae en un modo de fallo. Y el modo de fallo, escuchen bien, el modo de fallo del sistema, siempre y cuando la falla sea con, por ejemplo, desconexión del sensor de combustible, o sea un problema de cableado, o sea un problema de algún módulo, ¿sí? El modo de fallo es que ustedes van a leer en la línea de combustible un duty cycle de 100%, ¿sí? Y van a ver una presión máxima, ¿ok? El modo de fallo es alta presión, es decir, el sistema no va a dejar de trabajar, a excepción, como les comenté, de que el sensor esté engañando al sistema con una presión falsa. ¿Sí? Como es el caso de la falla que nos ocurrió a nosotros. Vuelvo y repito, el sensor estaba detectando 100 libras de presión y el PCM simplemente mandaba apagar los módulos. ¿Para qué? Para bajar la presión. En el momento que la presión estuviera en rango, ahí inmediatamente volvía a encender otras vez las bombas. ¿Sí? Entonces, ¿este sistema con qué presión trabaja? Aquí la tienen. Trabaja con, bueno, ahí se medio ve, ¿no? Un 58%, ¿sí? Más o menos 2 PSI. Esa es la especificación de presión de combustible que trabaja este sistema. 58% no. Aquí me confundí, disculpen. ¿Ok? Son 58 PSI. 58 PSI más o menos 2 PSI. ¿Ok? 58 PSI más o menos 2 PSI. Es decir, 60, 56. Entre 56 y 60 PSI es la presión que se va a mantener de acuerdo a la programación que tiene el sistema. ¿Ok? Otra cosa que quiero comentarles es sobre el mismo sensorcito de presión de combustible. ¿Sí? Ustedes, si tuvieron algo de curiosidad, ven que de este lado está una manguera y aquí está un conector tipo raccord. Sí, un conector rápido. Acá les tengo
Déjame colocar acá mejor visualización. Acá les tengo el sensor. ¿Sí? Aquí está nuestro sensorcito. Ok, tiene una conexión de raccord, ¿sí? Pero fíjense que va incorporado acá a la manguera. Y bueno, para los que se están preguntando, sí, el sensor no se vende solo, se vende junto con las flautas, ¿sí? Contra lo que sería el riel de inyectores. Él viene incorporado, aunque él se separa acá en esta pieza, en este raccord, ¿sí? De igual manera hay un solo número de partes, que nos refleja, por supuesto, el sensor en conjunto con lo que serían las flautas, ¿sí? Es más, este sensor, bueno, ya él se secó, él tiene acá, vamos a acercarlo un poquito aquí a la cámara, ¿ok? Acá en esta ventanita, que en realidad no es una ventana, él es medio translúcido. En su momento, ahí pudimos ver líquido, pudimos ver gasolina, ¿sí? Lo que nos indicaba que el sensor estaba perforado, ¿sí? Es algo que ustedes pueden también visualizar en el momento que lo desmonten y les puede ya indicar que el sensor está malo. Aunque esté sensando de manera correcta, ahí no tiene por qué haber combustible, ¿sí? Está por dañarse. Bien. Bien. Algo más que no comenté es el tema de duty cycle, lo mencioné, ¿sí? El duty cycle es el ancho del pulso, ¿sí? El ancho del pulso multiplicado por 100 y dividido entre el periodo, ¿ok? Dividido entre el periodo. Eso, por supuesto, ya tenemos que tener lo que serían los valores como tal. Y eso lo vamos a tener ¿de dónde? De la medición al hacer el respectivo paneo con el osciloscopio. ¿Ok? Entonces, teníamos un comentario más que hacer y era con respecto a los valores que se manejan estos duty cycle, perdón, estos pulsos modulados. El pulso modulado que va del PCM hacia el módulo, ¿sí? Tiene una amplitud de 5 voltios. ¿Ok? Y el pulso modulado que va desde el módulo hacia la bomba, ¿sí? Tiene una amplitud de 12 voltios. ¿Ok? 12 voltios, por supuesto, para poder dejar trabajando las bombas de manera correcta. Pero del PCM a los módulos no hace falta tanta tensión. Simplemente con 5 voltios, un pulso modulado de 5 voltios es más que suficiente. ¿Ok? Para poder indicarlo. Es importante evaluar ambas líneas. ¿Ok? La línea no debe ser interrumpida, ¿sí? El pulso debe ser constante, tal cual como lo estamos visualizando acá en esta lámina. ¿Sí? El pulso debe estar durante el periodo y de manera constante. ¿Sí? Va a cambiar su amplitud, ¿ok? De acuerdo a los requerimientos, pero debe ser sin interrupciones. Si hay alguna interrupción, podemos tener problemas con cableado, que es muy frecuente en estas computadoras de tipo JPEG 2, ¿sí? Puede tener un problema con el arnés, ¿sí? Con los conectores, el tema de humedad, etcétera, etcétera. También el tema de cableado, de calidad de cableado también es importante. Y bueno, y por supuesto hay que siempre verificar que los arneses no hayan sido invadidos de alguna manera, ¿sí? Estas líneas de combustible no se les debe colocar ningún tipo de sistema de alarma, ¿sí? Porque recuerden que es una señal de pulso modulado que la que vamos a tener nosotros acá. ¿Ok? Bien, mis amigos. Por ahora, esto es todo lo que tengo que comentarles con respecto a este sistema. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado, por supuesto, y de su entendimiento. Los invito a seguirnos a nosotros. Somos Autodiagnóstico Ameca. En nuestro canal de YouTube Ameca, como lo tienen aquí. Y bueno, ahí tienen también mi número telefónico para cualquier asesoría y cualquier duda.
De verdad, muy contento de estar acá una vez más compartiendo con ustedes en la Expo Mecánico Automotriz Internacional 2022. Sigan disfrutando de los espacios virtuales. Se les quiere, un abrazo y recuerden, el que da siempre tiene las manos llenas. Hasta luego. Chao.